Hola mis guerreros Animec. ¿Cómo la han pasado? Hoy haremos una reacción al capítulo 87 del manga de Dragon Ball Super, el cual nos trae algunas sorpresillas, pero antes un dato importantísimo. Suscríbete mis guerreros Animec y deja tu grandioso like. Con todo tu ki y listo. ¡Hagámoslo! ¡Porque estoy sintiendo la energía! Así que empecemos. Recordemos que en el capítulo pasado, Gas fue derrotado con una técnica especial de granola. Escena que para mí es muy buena porque alguien distinto a Goku derrota al enemigo. Goku y Vegeta se quejan de que no pudieron hacer nada frente a Gas. Granola ha quedado sin energía y le dice a Goku y Vegeta que por usar esa técnica le queda menos tiempo de vida. Dice que solo puede vivir 3 años. ¡Pero aguarda! ¡Aún hay más! Además de esto, palabras de Granola. Después de usar esa técnica debería estar muerto. ¿Qué? ¿Cómo que no? Monaito llega y con nuevos poderes de curación. Cura a Granola a Goku y a Vegeta. Elec, al ver la derrota de Granola, y decir que las esferas son un fraude, se va a la huida. ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! Dejando a sus hermanos demostrando que solo le importa su bienestar. ¡Desgraciado! Cuando de repente un rayo pequeño de luz traspasa el cuerpo de Monaito, quien cae al instante. ¿Y quién lo atacó? No lo sé, tú dime. Alguien inesperado por todos nosotros. ¡Freezer! La verdad no fue Freezer. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Gas aparece en la escena. Goku y Vegeta lo atacan y le dan unos buenos golpes. ¡Que se arman los putazos! Pero Gas los contraataca con una potente energía en la cual él se mezcla con ella, golpeando a Goku y Vegeta. Granola va donde Monaito, quien está muriendo por el ataque sufrido por Gas. Y en una escena triste se despide de Granola, donde le dice que se va feliz de este mundo, porque ya le enseñó todo lo que le tenía que enseñar y que está feliz por haber convivido su vida con él. Y Granola no se resigna a perderlo. Desahógese. Desahógese. Goku y Vegeta siguen peleando con Gas. Goku le da una patada en un brazo y se le desgarra. Pero eso no es suficiente para Granola, que golpea a Goku con ese mismo brazo dañado. Vegeta dice que esa es la maldición de ser el hombre más fuerte del universo. Este es mi don. Mi maldición. Elec, al ver que Gas reapareció, comienza a animarlo a que acabe con Goku y Vegeta. Pero Maki interfiere y le dice que es mejor irse porque lo de Gas ya no es normal, ya no tiene la misma apariencia y no entiende el porqué de la situación que vive Gas. ¡Yo tampoco! No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta. Pero Elec responde a su solicitud golpeándola y diciéndole que se calle. Sé muy bien lo que digo. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Elec dice que esta es la única oportunidad porque Gas le queda poco tiempo de vida. Gas, quien tenía a Goku en sus manos, se sorprende con la afirmación de Elec porque él no sabía lo que Elec hizo al sacrificar la vida de Gas al pedir aquel deseo a las esferas del dragón del planeta cereal. La decepción. La traición, amigo. Y en ese momento se da cuenta de que su cuerpo ya no es el mismo. Mientras Gas está atormentado por lo que escuchó de Elec, él solo le dice que haga algo bien por él, que no sea un inútil y que los mate rápido. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Y en ese momento aparece alguien inesperado en el campo de batalla, y es nada más y nada menos que Freezer, ¿Crees que te voy a creer esa mamá? el villano insignia de Dragon Ball. ¿Neta me lo juras? Sí, Freezer aparece en el campo de batalla. Mientes, 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 mientes. Todos se sorprenden al verlo. Cuando Gas lo ve, solo dice que lo va a matar, pero Freezer lo mata de un solo golpe, traspasándolo por completo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y lo sorprendente es que Freezer acabó con Gas, el más fuerte del universo, sin transformarse, lo cual es algo increíble.
Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Y no solo eso, sino que Freezer procede a mostrarnos su nueva transformación, llamada Black Freezer. Pero ¿cómo consiguió ese poder? Pues él explica que en un planeta que conquistó había una habitación donde el tiempo fluye distinto. Algo muy parecido a la habitación del tiempo que conocemos. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Y según él, entrenó por 10 años, lo cual explicaría cómo aumentó tanto su poder. Después de todo, es un mega prodigio y gracias a este entrenamiento, se convirtió en el más poderoso del universo. ¿Qué dices? Cosa que demostró al vencer a Gas, a Goku y a Vegeta en sus máximos poderes. A pesar de vencerlos, Freezer dice que no vino por ellos y por eso no los matará. Eres cruel, pero justo. Había olvidado decir que humilló a Lek, que también lo fulminó y lo humilló, diciéndole que era el más débil de los Hita. Chale, me humilló. Y además de eso dañó los planes de Elec de que Gas matara a Freezer para el convertirse en el ser más fuerte del universo. Era un buen plan, pero Freezer tenía otros planes. Freezer estaba cansado de no ser el más fuerte. Varios guerreros ya lo superaban. Goku Ultra Instinto, Super Broly, Gogeta Super Saiyajin Blue y hasta Vegeta Ultra Ego. Ahora es el más fuerte del universo, solo los dioses están por encima de él. Tienes toda la maldita razón. Freezer decide marcharse, pero antes de eso le ofreció un puesto en su ejército a Will y a Maki para limpiar los platos en la cocina, los cuales aceptaron al gran Freezer XD. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania. Después de esto, Whis llegaría al planeta y reviviría o curaría a Monaito, pues no se sabe si había muerto, aunque es probable, pues se dio a entender cuando Monaito se despidió de Granola con unas palabras conmovedoras. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Vuelve a tu lugar, lágrima. Después Vegeta y Granola hablarían de volverse a enfrentar, y de si quería venir con ellos. Cosa que él negó, pues debía reunir las esferas para reparar el planeta. Cosa que Vegeta le facilitó dándole un radar. Y según se dijo, las esferas iban a ser selladas para que no ocasionaran problemas en el futuro. Lo mismo de siempre. Whis se los llevaría al planeta de Bills. Pero en el camino Goku le diría a Whis que entonces Freezer era el guerrero que decía el pez oráculo. Vaya, eso explica muchas cosas. Y Whis dijo que puede ser, pero hay posibilidades de que exista un guerrero más fuerte en un lugar del universo. Conclusión. Este capítulo me encantó. Tiene varias cosas. Todo lo que tuvo que dar Gas por un manipulador que ni siquiera lo quería. Y ver lo aterrado que se vio al saber que iba a morir. Y ver su aspecto. Otra cosa positiva es el regreso épico de Freezer, el cual no solo se mostró muy superior a todos, sino que hizo lo que quiso y literalmente hizo que Gas quedara peor de lo que ya estaba, matándolo de forma brutal. ¡Dios mío! ¡Cuánta destrucción! Lo cual estoy seguro que lo censurarán en el anime. Le quitas lo divertido a la vida. Y que siempre estuvo al tanto de las intenciones de Elec. Y aún así tuvo todo controlado. Después de todo, él es el emperador del universo. Y dicho por él, ninguna información del universo se le escapa. En fin, Freezer Gone. ¿Quieres un milagro, hijo? Sí, el milagro. Y algo que me pregunto, y que me gustaría que fuera así, y es que Freezer sea superior a Bills. ¿Estás loco? Por supuesto que no. Pues el tipo entrenó 10 años, y es un mega prodigio, además de que ya cansa que Bills en cada saga que pasa de la nada se hace más fuerte por conveniencia del guión. ¿Qué cosas dices? Con la intención basta. Además de que si Freezer fuera más fuerte que Bills, lo haría un verdadero problema para todo el universo, donde ni el mismo Bills pueda derrotarlo. Es una gran idea, ¿no lo creen? Y por último, mi teoría es que ese guerrero el cual dijo Whis sea Baby, ¿Se te zafó un tornillo? el cual al ser un ser biológico que estuvo en desarrollo tendría sentido eso de el guerrero más poderoso nacerá. Y claro que controle a los más poderosos y poner contra las cuerdas a Goku. Esto sucedería después de una hipotética pelea entre Freezer y los demás, donde Baby posea su cuerpo e incluso el de Bills y posiblemente el de Vegeta. Que empiece el juego. No olviden activar la campanita para que te llegue la notificación de cuando suba mis videos.
Un saludo con todo mi ki para Ángel Antonio Díaz Aragón. Porque lo prometido es deuda XD. Compartan el video si les gustó. Eternamente agradecidos con todos aquellos que me brindan su tiempo para ver mis videos. Sigan mis guerreros anime brindándome su energía, para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmo a los olímpicos. Yo soy Animec Pro y hasta un próximo encuentro. Adiós.